Hola amigos, quiero que me prometan que se van a quedar hasta el final de este video. Vamos a aprender todos. Quiero contarles un caso real, de los que me suceden a diario y que me gusta representar. Les he contado en estos espacios que lo que me fascina, aparte del derecho en general, es el derecho policivo, el derecho urbanístico. Y tuve un caso sobre una perturbación a la posesión y a la tenencia. Pero quiero decirles a ustedes saben qué deben hacer cuando les ocupan ilegalmente o les invaden un terreno. Que de pronto ustedes tienen un terreno, una finca, un lote, y un día llegan y encuentran una persona desconocida que les invadió. ¿Qué deben hacer para lograr recuperar ese terreno? Quédense hasta el final del video y compartámoslo en todas nuestras redes sociales. Pues lo que deben hacer, si encuentran que les ocuparon, les invadieron un terreno, es acudir ante la Policía Nacional. El artículo 81 de la Ley 1801 del 2016, que es nuestro Código de Convivencia Ciudadana, establece que si no han transcurrido más de 48 horas, ojo, más de 48 horas, podemos acudir ante la Policía Nacional para que expulse a quien me está invadiendo el terreno, la finca, el inmueble. Y incluso tengo que garantizar que esto no me vuelva a suceder. Puedo colocar algunas medidas de prevención para que no se vuelva a presentar esta ocupación. Pero es que normalmente cuando nos damos cuenta ya han pasado bastante tiempo. Han pasado más de las 48 horas. Entonces, en ese segundo caso, ¿qué debemos hacer? En ese segundo caso, tenemos que acudir ante un inspector de policía, que ya no se llama de policía, sino se llama inspector de convivencia y paz. Y tenemos que colocar una querella de policía. Una querella que cumpla con unos requisitos, con los mismos requisitos que establece la ley 1801, explicándole al inspector de convivencia y paz cuál es el comportamiento que nos están afectando. Los comportamientos están en el artículo 77 de dicha norma. O sea, ese tiene varios numerales. Uno, un comportamiento puede ser, le decimos al inspector, ojo, me están infringiendo el artículo 77, numeral primero, porque nos están ocupando ilegalmente o perturbando con una ocupación ilegalmente mi inmueble. O dos, están perturbando la tenencia del bien porque me están generando averías o daños. Allí también puedo acudir ante el inspector de policía. El inmueble vecino construyó y me generó un daño por el peso normal del inmueble, me generó grietas o me hizo un edificio, me dañó la estructura del inmueble o me generó una humedad o me generó diferentes daños que afectan mi inmueble. Eso también es una perturbación. O me impidió entrar a mi inmueble. Esto también es una perturbación. O instaló un servicio público o no realizó el mantenimiento o generó un ducto ilegal y me perturba el inmueble. O me impide, como les decía, el ingreso al inmueble de alguna manera. Entonces, o a mi posesión o a la tenencia de ese bien. Entonces tengo que explicarle al inspector de policía cuál es el comportamiento que me está afectando. Artículo 77, para que lo revisemos. Pero esa querella que debo colocar, que es un juicio civil de policía, debe cumplir con unos requisitos. O sea, tengo que hacer casi una pequeña demanda que cumpla con algunos requisitos ante el inspector de policía. Los requisitos están en el Decreto Nacional 768 del 2025. Por ejemplo, yo no puedo ahora querellar a una persona indeterminada o en averiguación, darle esa carga probatoria al inspector. No, nos toca indicarle quién es el que está perturbando. No puedo, como les hablé en un video pasado, colocarle una querella en contra de una persona que falleció o en contra de personas indeterminadas. Esto no se puede hacer. Entonces toca cumplir con unos requisitos formales, mostrar la legitimidad con la que actúo. Si yo soy el propietario del terreno, el certificado de tradición y libertad, la escritura, los hechos muy concretos y las pretensiones. Allí no puedo pedir indemnizaciones económicas. El decreto 768 del 2025 no lo permite. Aquí lo que se restablece es el statu quo, volver las cosas al estado original en estas clases de querellas. Yo coloqué una querella
que ya viene hace tiempo, antes del decreto incluso 768 del 2025 en una localidad de Bogotá, porque a mi cliente le impidieron la entrada a su terreno por una parte, por un sector de una finca que colinda con un vecino y allí le cercó la entrada como una servidumbre. Le impidió la entrada por esa servidumbre a mi cliente y coloqué una querella policiva. Mi cliente venía hablando con anterioridad con ese vecino, quería en buenos términos arreglar el tema, pero nunca se pusieron de acuerdo, entonces dejó pasar el tiempo y colocó la querella meses después. Y quiero tocar este tema por lo siguiente, porque hay un término para colocar esta clase de querellas polisivas. Desde el momento que ocurre la ocupación hay 4 meses, artículo 80 de la ley 1801 del 2016, o si no, caduca la oportunidad. Si yo no lo utilizo dentro de los 4 meses, esta acción de policía, si no acudo ante el inspector de policía, en los 4 meses, cuando me ocupan ilegalmente el inmueble, pues me caduca la oportunidad. Esta inspección de policía adelantó el procedimiento conforme las reglas que trata el artículo 223 de la ley 1801, o sea, allí está el procedimiento, ya lo hablamos en otro video, cuál es el procedimiento especial, pero lo adelantó todo el procedimiento, se demoró estas querellas por perturbación a las posesiones y a las tenencias son un poquito conflictivas, son un poquito desgastantes, entonces, y además que el inspector de policía, recordemos que actúa con funciones jurisdiccionales. Esta clase de asuntos, sus decisiones son sentencias judiciales, no demandables ante el contencioso administrativo. Estos son autónomos, estos juicios de policía. Así lo establece el mismo decreto 768 del 2025 y lo establecía la ley 1801 del 2016. Pues resulta que se citaron testigos sobre quién era el que tenía la posesión y la tenencia de esta servidumbre, que hace cuánto tiempo le habían impedido la entrada. Se adelantó todo el proceso, se hizo inspección ocular, intervinieron peritos, todo el procedimiento normal. Cuando llegó el día del fallo, resulta que el inspector de policía decretó la caducidad de la acción sancionatoria. Le dijo a mi cliente, le dijo, no señor, usted tenía 4 meses y usted no los utilizó porque es evidente que usted mismo me dijo que había durado cierto tiempo hablando con el señor, o sea que usted lo colocó más allá de los 4 meses. Y efectivamente mi cliente colocó la querella después de los 4 meses porque le perturbaban o no le dejaban entrar a su terreno por ese sector donde estaba la servidumbre. Inmediatamente interpuse recursos, quiero contarles. El recurso que trata el artículo 223 de la ley 1801 es el de reposición y en subsidio de apelación ante la segunda instancia. En los municipios son los alcaldes. Bogotá, pues el acuerdo 735 del 2019 le da una segunda instancia a una entidad perteneciente a la Secretaría de Gobierno. Y argumenté que no operaba la caducidad, porque la caducidad, si miramos el artículo 80, dice que opera de los 4 meses cuando hay ocupación ilegal, pero que mi cliente no estaba y que la ocupación ilegal está en el numeral primero del artículo 77, que mi cliente, ese no era el comportamiento. El comportamiento que denunció mi cliente era el numeral quinto de ese artículo 77, o sea, el de impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión del bien. Y que el artículo quinto no tiene caducidad, porque si miramos el 80 dice por ocupación ilegal. En este momento, pues el inspector me rechazó la reposición, me concedió la apelación. Cuando uno le dan la apelación, tiene 2 días más para sustentarla, se fue a segunda instancia y me hallaron la razón. Solamente opera la caducidad de los 4 meses por la ocupación ilegal, numeral primero del artículo 77. El resto de comportamientos no opera la caducidad, y así lo estableció la segunda instancia. Y revocó la decisión del inspector y le ordenó al inspector, señor inspector, vuelva y tome decisión, ajuste al debido proceso y en este caso tenga en cuenta que no opera la caducidad y hay suficiente elemento probatorio para demostrar que se le perturbó la posesión y tenencia a mi cliente para entrar a su bien. Quería explicarles esto, el derecho policivo es muy bonito y el derecho en general. Muchas gracias por estar siempre atentos. Los invito a compartir este video en todas nuestras redes,
El Señor los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.